Buenas tardes. Les recordamos que hoy vamos a ver la discusión no, perdón, el mensaje de la séptima semana que incluye los capítulos 34 al 39 del libro de Génesis. Este es el mensaje que vamos a dar de estos capítulos y recordemos que la luz de la palabra de Dios termina con las tinieblas de la humanidad. Le animamos a que lea y que estudie la Biblia. Estamos en Génesis 34. Gracias, Señor, te damos, te rogamos que te manifiestes con tu palabra y nos guíes de tal manera que vamos a entenderte, creerte y amarte como tú nos amas. Que tu Espíritu nos revele tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 34 habíamos visto en el mensaje pasado que resultó que quizás Jacob no debió haber comprado esa propiedad ahí en Siquén, aunque la Biblia no le recrimina eso. Sí le exalta la fe por medio del hecho de que él y también Isaac y Abraham, sus padres, vivieron en tiendas de campaña. Dina sale a visitar a las jóvenes de ese lugar y Siquén, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, la tomó y la violó. Esto Jacob lo llegó a saber, los hijos lo llegaron a saber, se enojaron mucho. Pero la Biblia nos dice aquí en el capítulo 34, le recomendamos a usted que lea cada capítulo para que pueda entender mucho mejor el mensaje que estamos dando, que estoy dando. Bien, entonces, Amor se enamora de Dina y pide que él quiere que se la den. Entonces, los dos hijos de eh, Jacob, que son Simeón y Leví, Simeón es el segundo hijo de Jacob, hijo de Lea. Leví es el tercer hijo de Jacob, también hijo de Lea. Ellos dos engañaron a los de Siquén, engañaron primero a Amor, perdón, a Siquén y a Amor, y ellos le pasaron el engaño al pueblo porque pensaron que los hijos de Jacob le estaban diciendo la verdad. Y lo que le dijeron es que ellos no se podían casar, no le podían dar a Dina hasta que se circuncidaran. Entonces, rápido ellos lo hicieron porque Siquén quedó enamorado de Dina. Y cuando estaban en lo más de su dolor, ellos, Siquén perdón, Simeón y Leví fueron y los atacaron. Los atacaron, este, nos dice eso ahí eh, en el versículo 25, Génesis 34, 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Entonces, Jacob les recrimina esto. Más adelante vamos a ver en las bendiciones que le da a sus hijos. Jacob maldice esta ira de Simeón y Leví y les dice que ellos serían esparcidos en Israel. Y en el futuro, Simeón realmente no se le adjudica un lugar. La extensión del territorio de Judá es tan grande que entonces dentro de esa extensión se le da la propiedad a Simeón. Y Leví es esparcido por la misericordia y la gracia de Dios en 48 ciudades. Eso lo vamos a ver en, en libros después de Génesis. Este, quizá lo vamos a ver en números, en Éxodo o en números, cómo ellos van a ser esparcidos. Y en Deuteronomio nos habla también de lo mismo. En este caso, los levitas van a ser esparcidos porque Dios les va a dar el que sirvan en el tabernáculo. Entonces, nada más se les da 48 ciudades que están esparcidas en todo el territorio de Israel, pero ellos no tienen una propiedad como las demás tribus. Bueno, aquí el castigo, por la gracia de Dios, se convierte en una bendición para ellos y para Israel. Pero aquí es esta ira.
le preocupa mucho a Jacob y por eso dice ahí en Génesis 34, versículo 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado por hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Ese era el temor que tenía Jacob. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Estamos hablando de Génesis 34, versículo 31. Eso nos lleva al capítulo 35. Dios mismo se le aparece a Jacob. Dice ahí en el versículo 1, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora nuevamente Jacob huye, ahora por el pecado de sus hijos, huye de Siquén, se va de ese lugar, pues no huye, se va de ese lugar, pero sí tiene miedo que los pueblos que estaban alrededor se unieran y los destruyera a ellos. Entonces, eh, en el versículo 2 vemos cómo Jacob quizás ya se dio cuenta que Raquel se había robado los ídolos de su papá, de Labán. Entonces dijo Jacob, Génesis 35:2, a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Bueno, recuerden, Jacob tenía miedo, pero Dios le habla, le dice dónde ir, le guía. Igual cuando nosotros tenemos miedo, recordemos que Dios quiere hablarnos, quiere guiarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este, Dice en el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Aunque tenían valor económico, él sabía que eso no le agrada a Dios. Él sabía que hay un solo Dios vivo y verdadero, aunque todavía no tienen la ley, no tienen los primeros dos mandamientos, que no tendrás dioses ajenos ni te harás imagen, ni ninguna semejanza. Pero ya esos mandamientos, en realidad, de alguna forma, Dios los ha escrito en los corazones de los hombres. Jacob tenía ese conocimiento y entonces ellos se santifican. Ahora la familia de Jacob es mejor. Y salieron, dice en el versículo 5, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a su alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Así Dios los protegió. Entonces, en cierta forma, él estaba huyendo, pero Dios le dio dirección. Si usted tiene un problema, es hijo de Dios, bueno, Dios quiere guiarle y la forma que le va a guiar es por medio de su palabra. Por eso es tan importante que usted lea, estudie y medite la palabra de Dios. Entonces, nos dice que en el versículo 6 que cuando Jacob llegó a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, eh, él y todo su pueblo que con él estaba, edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, que significa el Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ahora, aquí menciona que Débora muere, la nodriza de Rebeca. Eh, Quizás en este momento, cuando él llegó a Betel, ella se unió a ellos. Quizás eso era como un aliciente para Jacob, ya que quizás ya su mamá estaba muerta, pero aquí muere ya la nodriza de la mamá de Jacob, este, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual se llamaba Alón Bakú, este, que significa, ya les confirmo claramente, encina del llanto. Eso es lo que significa. Muy bien. Luego nos dice la Biblia que Dios otra vez le apareció del versículo 9 al
versículo eh, 13, otra vez lo bendice, le dice que su nombre es Israel. Entonces Jacob vuelve a hacer otra señal. Tiene otro Betel, otra visión, una confirmación de Dios. Dios confirma su palabra. Dios nos confirma su palabra. Por eso es tan importante leerla e ir a la iglesia y escucharla, porque de esta forma Dios nos guía, nos dirige. Dios le dijo, sube a Betel, le dijo a Jacob al principio del capítulo 35. Y en cierta forma podemos decir que hoy día nosotros los cristianos tenemos que aprender también a subir a Betel. ¿Cuál es Betel? A la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Deberíamos de congregarnos. Y así como Jacob tuvo una segunda visión ahí en Betel, parecida a la anterior, pero ya con más información, así también cada vez que nosotros nos congregamos, Dios nos habla, nos confirma su palabra. A veces hay personas que se sienten malísimos, no quieren ir a la iglesia, pero se niegan a sí mismos y van, y cuando llegan y salen mucho mejor, como que si el problema se hubiera solucionado, aunque quizás no esté solucionado, pero salen con fortaleza y con gracia de Dios. Entonces, Jacob llama ahí eh, él, Betel. Bueno, ya es la segunda vez que le pone ese nombre. Muere Raquel en el camino. Génesis capítulo 35, del 16 al 20, eh, cuando va a dar a luz un hijo, al cual ella le llamó Benoni, que significa hijo de mi tristeza, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, hijo de mi mano derecha. Eso es lo que significa Benjamín. En ese momento Raquel murió y como iban de camino, dice ahí en el versículo 19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. No sabemos por qué Jacob no llegó a enterrar a Raquel en la cueva de Macpela. Eh, Sin embargo, ese lugar de su sepultura luego es mencionada en otras partes de la Biblia como un lugar geográfico, un lugar donde identificar este, eh, algún suceso. Así que entonces, sin embargo, a Lea sí la llega a sepultar en la cueva de Macpela. Y llega en el versículo 21, Israel planta su tienda más allá de Migdal Edar. Entonces, ahí sucede algo malo. Bueno, como uno empieza el capítulo 35, uno ve o entiende que Dios le había dicho ahí en el versículo 1, levántate, sube a Betel y quédate allí. No entiendo por qué Jacob no se queda ahí. Bueno, este, en el versículo 16 dice que ellos parten de Betel. No se queda donde Dios le dijo, aunque vuelvo a decir algo que había dicho anteriormente, la Biblia no le reprocha nada, sin embargo le empiezan a suceder cosas, ¿verdad? Y una de esas cosas es la muerte de la mujer que más amaba a él, que es Raquel. Luego, cuando llega ahí a ese lugar, a Migdal Edar, Rubén comete inmoralidad con Bila, la concubina de su padre, y Jacob llega a saber eso. Eso hace que Rubén pierda su primogenitura. Eso lo vamos a ver más adelante cuando Jacob bendice a sus hijos a los finales del libro de Génesis. Y aquí nos menciona los hijos de Jacob. Aquí está ya los 12 hijos, ¿verdad? Porque ya está Benjamín también. Y luego entonces Jacob, ahí en el versículo 27 al 29, llega a Hebrón. Entonces él se queda ahí. Ahí muere Isaac en ese momento, 180 años, vive 5 años más que Abraham, y Esaú y Jacob lo sepultan. Y más adelante vamos a ver que ellos lo sepultaron en la cueva de Macpela, en la misma donde Abraham sepultó a Sara.
El capítulo 36 nos habla de, de la descendencia de Esaú. Esaú, ahí en el capítulo 36, se va a vivir a Seir, versículo 8, 36:8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Recordemos que Esaú es el hermano gemelo de Jacob. Edom se le llama, que significa rojo, desde el día que él vendió su primogenitura por aquel potaje rojo que Jacob le vendió. Entonces, eh, ahí nacen hijos. Uno de los hijos que más adelante vamos a ver es el que tiene Elifaz, este, en el versículo 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Ahí habla de los hijos que Esaú tiene con sus mujeres. Un nieto de Esaú es Amalek. Es un hombre que va a aparecer más adelante en la Biblia como un enemigo del pueblo de Israel. Y eso va a aparecer en el libro de Éxodo, capítulo 17. Pareciera que ellos se convierten como, bueno, podríamos decir como maras del desierto. Este, Ellos llegan a atacar al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, y por eso Dios entonces envía un juicio a ellos que más adelante en el libro de Primera Samuel, Saúl tiene que llevar a cabo, y era matar a todos los de Amalek. El juicio de Dios había llegado para los amalecitas. Así que entonces Esaú llega ahí a Seir y se mezcla con los horeos. Parece que conquista algunos de ellos. Es muy parecido, por lo que dice más adelante la Biblia, a lo que Israel hizo, que conquistó a los de Canaán, pero dejó a algunos vivos y se mezcló con ellos en algunas ocasiones. Así parecido lo hace Esaú con la gente de ahí, que son los Oreos, y así se hace un solo pueblo. Hoy día, el pueblo de Saúl se unió con el pueblo de Moab y con el pueblo de Amón, y hoy día es Jordania. Esa es la descendencia de Esaú. Recuerden que Esaú fue un hombre que no quiso nada con Dios, era un hombre mundano, un hombre fornicario. Bueno, pero aquí está su descendencia. Y hay algo que podríamos decir, bueno, aunque no se ve aquí, pero se cree que Job eh, viene de Esaú, por el lugar donde acontecen las cosas de Job. Entonces, si así fuera, entonces ahí vemos que para Dios no hay excepción de personas. Su gracia puede sacar al mejor hombre de un lugar donde uno menos lo espera. Eso Dios lo ha hecho más de una vez. Claramente lo hizo cuando Jesús se crió en Nazaret, y Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Bueno, este, sí, había algo muy bueno, que era Jesucristo. No había nacido en Nazaret, pero se había criado ahí en Nazaret. El capítulo 37 de Génesis nos habla de que Jesús es amado y odiado. Amado por su padre, le hizo una túnica de vestidos, y él informaba a su padre eh, ahí en Génesis 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob, este, siendo José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ellos tenían mala fama, José se lo informaba al papá. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, cosa que no se debe hacer, eh, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Génesis 37:3. Entonces, como sus hermanos vieron que su papá lo amaba más, le tuvieron envidia y no le podían hablar pacíficamente. Eso está en el versículo 4. Y José soñó un sueño,
versículo 5, y se los contó a ellos. En el versículo 6, en el versículo 7 nos dice cuál era el sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, versículo 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Le aborrecían porque el papá lo amaba más. Lo aborrecían porque el papá le hizo esa túnica de colores. Le tenían envidia. Además, me imagino que se dieron cuenta que él acusaba a sus hermanos con su papá. Soñó otro sueño y lo contó, versículo 9, Génesis 27:9, a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Qué vacilón que Jacob le llame la atención por ese sueño, ¿verdad? Como que si uno fuera el que quisiera soñar algo y que lo sueñe. En realidad esos sueños fueron revelación de Dios a José. José lo entendió. Él tenía ya dos sueños que eran uno solo. Era una meta, llegar a reinar sobre sus hermanos. Sus hermanos no les pareció para nada. Ellos lo veían con malos ojos, mientras Dios veía eso con buenos ojos y estaba pensando en el bien de ellos en el futuro. Así hay cosas que Dios permite en nuestras vidas y nosotros nos podemos molestar con Dios o con los hombres y no sabemos que, no olvidamos que lo que Dios está haciendo es más bien ayudándonos, dándonos una salida, dándonos una liberación para el futuro. Luego, los hermanos van a Siquén a apacentar las ovejas. El papá envía a José para que vea a ver cómo están sus hermanos. Se va con la túnica de colores y sus hermanos deciden matarlo. Ahí viene el soñador, dijeron ellos. Estaba como diciendo, ahí viene el experto en sueños. Veamos a ver qué va a hacer de sus sueños. Decidieron matarlo, pero por último, Judá les dice que no, que mejor lo vendan. Y lo vendieron a los madianitas. Así vemos que en este capítulo 37, José es amado por su padre, aborrecido por sus hermanos y es vendido por sus hermanos. Esto se parece mucho a lo que los israelitas han hecho con Jesucristo. Ellos por envidia lo entregaron a Pilato, lo vendieron y eh, ellos no querían que Jesús fuera el rey de ellos, lo rechazaron por completo y así José fue rechazado por sus hermanos y los israelitas como los hermanos de José lo hicieron por envidia. Entonces los madianitas lo compran y lo venden a Potifar, Génesis 37:36, y lo venden en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. José es un cuadro de Jesucristo. Las cosas que le pasan son como las que le pasaron a Cristo con sus hermanos, con el pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús no va a venir del linaje de José. Jesús va a venir del linaje de Judá. Y eso es lo que trata el capítulo 38. Pero Jesús no va a ser como Judá. Jesús va a ser como José. Bueno, mejor que José. Este, en capítulo 38 nos habla que Judá se casa con una cananea. Él se aparta de sus hermanos, tiene un hijo. Ese hijo, se llamó y tiene un segundo hijo que se llamó Onán. Y y dice en el versículo 5, Génesis 38:5, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su hijo para su primogénito el cual se llamaba Tamar. Pero la Biblia nos dice en el versículo 7 que primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Oiga, ese hombre debió haber sido bien malo para que Dios le quitara la vida, porque todos los hombres son pecadores, ¿verdad?
pero hay personas que Dios les quita la vida porque son tan malos. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Este conocimiento, de alguna forma, Dios se los pasó a ellos. Era también cultural, pero eso en la ley se confirma. Si un hermano moría sin hijos, el hermano debía casarse con una esposa para levantarse descendencia. Esa historia, por ejemplo, sucede con Boaz y Ruth. Cuando lleguemos al libro de Ruth, nos vamos a dar cuenta acerca de eso. Pero Onán es malo. Y en el versículo 9 dice, Génesis 38:9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar, para no dar o por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Oiga, Dios tiene un plan. Tamar era la persona que Dios quería usar para un día Cristo viniera a la tierra, pero no se pudo cumplir por medio de él porque fue malo y Dios le quitó la vida antes de tener hijos. No se pudo cumplir por medio de Onán porque Onán fue egoísta. Él no sabía, este momento era un momento muy sensible, porque era un momento para levantar una descendencia donde Cristo iba a nacer y él no sabía. Y en su egoísmo, no solo no levantó descendencia a su hermano, no solo fue privado de que de su descendencia naciera Cristo, pero también su vida fue quitada. Debió haber sido también muy malo. Dos hijos ya eh, que se le mueren a Judá, este, dos hijos o dos esposos que se le mueren a Tamar. Pero entonces, eh, en el versículo 11 dice, Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. Judá no quería dárselo. Tal vez pensaba, este también va a morir. Entonces se le muere la esposa a Judá y Tamar se da cuenta de eso y se viste como una prostituta y se tapa el rostro como una prostituta de un culto pagano. Así es como ella se vistió. Y Judá, con una actitud, este, como impía, eh, dice en el versículo 16, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás? Y ya le pidió unas cosas. Entonces, luego, bueno, y entonces se llegó a ella en el versículo 18 y ella concibió de él. Ella luego se quitó toda su apariencia de ramera pagana, y entonces al tiempo se dan cuenta que está embarazada y le dicen a Judá y Judá la manda a quemar. Entonces es cuando ella le manda a decir que del varón que pertenecen a estas cosas estoy encinta. Y Judá se da cuenta que es de él. Ahora ya Judá no dice, bueno, qué menos a los dos, no. Pero él se da cuenta que hizo mal en no darle a Sela. Este, y de aquí, de este hijo, de este incesto, que Judá no lo hizo con la intención de que fuera incesto, pero sí como inmoralidad, en el corazón, él se metió con una ramera, aunque no era una ramera, pero era Tamar, era su nuera. Por cierto, que después de eso nunca más la volvió a conocer y ella tuvo hijos. Y cuando dice la Biblia, en el versículo 28, sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares significa brecha. Ella se abrió, una mujer que da luz, que se abre, se raja, por así decirlo, o se le abre, y por eso se le llama brecha. Pero también aquí vemos este hijo, Fares,
es el hombre por medio del cual un día Cristo va a nacer, porque Cristo viene a hacerse hombre en un pueblo que es pecador. Aunque Él no es pecador, se hizo como nosotros, humano, sin pecado, y no pecó, pero viene de gente pecadora. Y después dice en el versículo 30, salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Pero Jesús llega a nacer de Fares. Veamos eso en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 nos dice así, en el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y ahí sigue. Mateo es un pecador que Cristo salva, y seguro para él es muy interesante que gente del pasado también era tan pecador como él. Y pone ahí una genealogía de donde viene Jesucristo. Así vemos que Dios hace su obra en medio de un pueblo tan pecador como todos nosotros, a veces peor, a veces mejor el pueblo, pero por la gracia y misericordia de Dios, Dios sigue haciendo su obra pensando en el mundo, pensando en enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de nuestros pecados. Así que, ¿qué tiene que ver Génesis 38 con Génesis 37? Bueno, para mí, el capítulo 37 nos habla de la vida de José. Bueno, está claro que es eso. Y también nos muestra cómo lo parecido que es la vida de José a la vida de Jesús. Pero Jesús no viene de José. Jesús viene de Judá. Pero Jesús no es como Judá. Físicamente viene de Judá. Pero Jesús no es como Judá. Es como José y mejor que José. Esto nos lleva al capítulo 39, en el versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, para un egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo cuanto tenía. Y aconteció, Génesis 39:5, que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. La presencia de Dios hace que uno prospere. Prosperar no es siempre que todo nos haga como nosotros queremos. Es a poder hacer la voluntad de Dios, no importa en dónde estemos. Ser una bendición, no importa dónde estemos. José fue una bendición donde sus padres, aunque sus hermanos no lo quisieron. Donde su papá, él fue una bendición. Les mostró la palabra de Dios. Esos dos sueños eran palabra de Dios. Por cierto, estos dos sueños, uno de ellos, el último, nos revela Apocalipsis 12. Vio una señal en el cielo, a una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y en su corona 2 estrellas. Esa mujer no es la Virgen María, es este sueño que tuvo José. Esa mujer representa al pueblo de Israel, de donde nació Cristo. Y es el pueblo que va a sufrir en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la gran tribulación. Ese es el tema del capítulo 12 de Apocalipsis, porque la Biblia se interpreta comparando escritura con escritura. No es de acuerdo a lo que yo pienso o lo que otro piensa, es de acuerdo a lo que el Espíritu piensa, el Espíritu Santo piensa en otras partes de la Biblia. La mejor concordancia de la Biblia es la Biblia, el mejor diccionario de la Biblia es la Biblia, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Y esto
nos aclara entonces Apocalipsis capítulo 12. El Espíritu Santo usa ese sueño de José para hablarnos del pueblo de Israel de esa forma. Apocalipsis capítulo 2. Así que si usted es una persona que se siente destruido, usted necesita reconocer que es un pecador perdido y reconocer que Cristo vino a este mundo por medio de un pueblo pecador. Vino, se hizo hombre, no pecó y por eso pudo dar su vida en lugar suyo. Y así como Dios, por su misericordia, pudo hacer su obra a través de personas pecadoras como Judá, aún a pesar de sus pecados, Dios llevó a cabo su plan. Dios puede llevar a cabo su plan en su vida si usted se arrepiente y cree que Cristo cargó sus pecados y que la sangre de Él limpia de todo pecado y que Él fue sepultado y que Él resucitó. Él le va a dar nueva vida a usted. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoque hoy el nombre de Cristo. Dígale a Dios, me arrepiento, creo que Cristo murió en mi lugar. Cristo va a venir a su vida. Dios va a estar con usted. Usted va a tener la bendición de Dios y usted va a empezar a prosperar donde esté. Ya sea que usted esté en un lugar muy bueno o ya sea que usted esté inclusive en la cárcel, Dios le va a hacer prosperar, porque la presencia de Dios eso es lo que hace. Prospera la persona. Jacob está muy bien aquí, perdón, José está muy bien aquí. Sin embargo, viene la prueba, la esposa de Potifar pone los ojos en José y quiere que él duerma con ella y él es consciente de la presencia de Dios y nos dice la Biblia que este en el versículo 8, Génesis 39:8, cuando ella le dijo que durmiera con ella, él le dijo, y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Era consciente de la presencia de Dios. Hay personas que adulteran porque ignoran que son templo del Espíritu Santo, creyentes que ignoran que son templo del Espíritu Santo y por eso cometen fornicación, inmoralidad. Pero sea consciente de la presencia de Dios, el cual nos da el poder para que huyamos, como hizo José. Entonces, dice en el versículo 12, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Esa es la forma de poder vencer la inmoralidad, huyendo. Pablo lo sabía. Huid de la fornicación, dice la Biblia. Así que si usted es una persona que tiene un novio o una novia y dice, voy a irme el fin de semana a la playa con mi novio o mi novia, usted no está huyendo de la fornicación. Voy a irme a otro país, voy a estar un tiempo con mi novio o mi novia, usted no está huyendo de la fornicación. Hay que huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál fue la recompensa que recibió José por haber huido del pecado? Pues que lo metieron en la cárcel, pero Dios tenía un plan. ¿Y qué pasó en la cárcel? Bueno, lo metieron en la cárcel porque la esposa de Potifar dijo que José trató de violarla a ella. Entonces el esposo eh, lo metió en la cárcel. Quizás no le creía mucho a la esposa porque en ese tiempo que alguien hiciera algo así era como para matarlo. Entonces, ¿qué pasó en la cárcel? Dice la Biblia en el versículo 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahí también Dios lo bendijo. La presencia de Dios estaba con él y él empezó a servir a Dios ahí, a glorificarle. Donde estemos tenemos que servir, tenemos que ser de bendición. En el versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión.
Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esa es la verdadera prosperidad, la que viene de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, la que viene no importa dónde estemos, o en un tiempo de prosperidad o un tiempo de prueba, nos hace ser de bendición, nos hace ser de dirección para las personas, nos hace ser personas que sirvamos a otros y sobre todo que glorifiquemos a Dios. Glorifique a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica y que tu presencia sea sobre nosotros, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Queremos esa bendición verdadera tuya de tu presencia y nos hagas prosperar donde estemos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo. Amén.